La negación es el mecanismo mediante el cual se rechaza reconocer algún aspecto doloroso de la realidad externa o de la experiencia subjetiva que es aparente para los otros. Los psicoanalistas lo relacionan fundamentalmente con la depresión. También es apreciable en otras patologías como la ansiedad y en la vida cotidiana. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión hablaremos de forma rápida y sencilla de la negación, mecanismo de defensa basado en negar el dolor u otros sentimientos de desagrado. ¿Listos? Aquí vamos. Este mecanismo consiste en enfrentarse a los conflictos negando su relevancia o incluso su existencia, de tal manera que se evitan o rechazan aspectos de la realidad considerados desagradables. Una de las situaciones más significativas para definir este concepto es el duelo tras la pérdida de un ser querido. Ante este acontecimiento, las personas pasamos por una serie de fases, en las que está inmiscuida y casi siempre en primer lugar la negación. En este sentido, el impacto emocional provocado por el acontecimiento genera la no asimilación de lo que ha pasado, evitando aceptar la realidad y bloqueando de esta manera el dolor asociado. La negación, cuando es permanente, puede llegar a interferir en la forma que enfrentas tus desafíos y afrontas la realidad. Estar en estado de negación significa que intentas protegerte al no aceptar la verdad sobre alguna situación en tu vida. De manera que la negación inicial y a corto plazo puede ser positiva porque te permite ir adaptándote a una nueva situación, bien sea dolorosa o estresante. Pero cuando se hace permanente no es saludable y es mejor dejarla atrás. Los síntomas más notables de la negación que te permitirán saber cuándo es un problema y no un mecanismo temporal son: no reconoces una situación difícil, intentar evitar enfrentarte a la realidad de un problema y minimizar las posibles consecuencias de este. Cada uno de estos síntomas pone en riesgo no solo tu salud mental, sino también tu salud física, ya que, por ejemplo, al minimizar las posibles consecuencias de un problema de salud física, negándote a consultar a un especialista, puedes sufrir las reales consecuencias agravando tu condición. Causas de la negación. Cuando la negación es negativa y permanente, manifiesta una serie de síntomas que, si los tienes en cuenta, puedes buscar ayuda para evitar graves consecuencias del estado de negación. Hay que tener en cuenta que las causas pueden ser conflictos emocionales, pensamientos dolorosos, estrés, información amenazante, ansiedad, sentimiento de vulnerabilidad y situaciones que amenazan tu situación de control, adicciones, trastornos en la alimentación, problemas financieros y conflictos en las relaciones. ¿Cómo superar la etapa de negación? Cuando enfrentes una situación abrumadora, está bien decir: ahora no puedo pensar en esto. Tal vez necesites tiempo para procesar lo que sucedió y adaptarte a las nuevas circunstancias, pero es importante darte cuenta que la negación debería ser una medida temporal solamente. No cambiará la realidad de la situación. No siempre es fácil saber si la negación te está impidiendo seguir adelante. La intensidad de la negación puede variar con el tiempo, en especial para una persona con una enfermedad crónica. En algunos periodos baja la actitud defensiva, mientras que en otros la negación puede ser mucho más fuerte. Sin embargo, si te sientes atascado o si alguien en quien confías sugiere que estás negando una situación, puedes intentar las siguientes estrategias. Analizar con sinceridad tus temores. Pensar acerca de las posibles consecuencias negativas de no hacer nada. Expresar tus miedos y emociones. Tratar de identificar las creencias irracionales acerca de tu situación. Escribir un diario sobre tu experiencia o contarle lo que te pasa a un amigo cercano o a un ser querido. En caso de persistir, lo recomendable es acudir a terapia psicológica, ya que te ayudará a superar la negación paso a paso y prepararte para evitarla en un futuro. En conclusión, la negación, como tantas otras estrategias de afrontamiento, no puede calificarse como inherentemente buena o mala. Debe tenerse en cuenta el contexto y sobre todo desarrollar principios que especifiquen las condiciones bajo las cuales los procesos de negación pueden tener consecuencias favorables o desfavorables. Si te parece interesante la información, dale like y suscríbete al canal. También te invitamos a nuestro grupo en Facebook. En la descripción te dejamos el enlace. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.